Seguimos en este segundo bloque de la colonia de Las Cruces con la impronta religiosa en las colonias de ruso-alemanes en La Pampa. La religión estructuró la vida cotidiana de los inmigrantes de origen alemán. El catolicismo y sus prácticas no se pudieron separar de la vida social de esta comunidad. La religión creó hábitos y tradiciones que aún persisten. La religión fue el resguardo de su preservación étnica, cultural. Y la religión marcó el ritmo de la vida comunitaria, yo te diría prácticamente hasta los años 40, 50. ¿De qué modo? La iglesia era el centro no solo religioso, sino político, social y en los inicios hasta económico. El sacerdote era el líder espiritual, pero también oficiaba un poco como líder, podríamos entenderlo, político de la comunidad, ¿sí? Él fue el que trajo a los primeros colonos, el que los fue apoderado al momento de solicitar una hipoteca. También montó una empresa de acopio de cereales y una aseguradora de riesgos para las cosechas junto con otros vecinos. Es decir, que el sacerdote ofició como emprendedor de muchas de las actividades. Eso fue en los primeros tiempos. Luego los colonos continuaron la tradición, pero quien tenía un rol destacado, que era una especie de ayudante de la iglesia, oficiaba algo así como una especie de, no sé si es el concepto adecuado, pero sería como una especie de jefe de la comunidad, un jefe comunal, que durante muchos años fue Hammerschmidt. Cuando había mucha miseria, entonces iban a la misa y después de la misa salían en procesión, salían hasta una cruz o la otra a rezar y a cantar y a pedir, a ver si viene la lluvia, ¿viste? Si llovía para que cambie esto, porque ¿viste? Tanta miseria, entonces, ¿viste? ¿Y cuál siempre fue, digamos, la idea de como una protección, como protegerlos? Y sí, eso, ¿viste? Esto es un creo que teníamos nosotros, ¿viste? La vida cultural y las prácticas culturales y religiosas continúan y con mucha fuerza. Era habitual, ahora no tanto, que en cada casa hubiera una especie de pequeño reclinatorio para orar, el rezo en el almuerzo o en la cena. Hoy mismo, si ustedes recorren la colonia, van a ver que muchos frentes en sus viviendas tienen imágenes de santos o de vírgenes. La primera iglesia que había, ¿viste? Era todo de chapa y toda revestida de madera, piso y todo. Entonces, de los dos costados, la entrada y allá atrás otra salida. Y de los dos costados había puertas. Una para las damas, para las mujeres, y otra para los chicos. Y bueno, allá adelante estaban los chicos. Las mujeres estaban de un lado y los varones de otro lado, y eso todavía se acostumbra casi acá. Hay algunos que vienen de afuera, se sienten, pero la mayoría de los varones, siempre los hombres de un lado. Entonces los chicos estaban allá adelante, y cuando se portaban mal había dos sacristanes, para las chicas y para los... Y cuando se portaba mal un chico, entonces, ¿viste? El sacristán iba y le llamaba la atención. Y si seguía mal, entonces lo agarraba del brazo, abría la puerta y lo sacaba afuera. Listo. En la iglesia había que portarse bien, grandes como chicos. Eso no era nada. Cuando llegaba a las casas, ahí fue el asunto, porque llegaba a las casas, entonces los padres han pasado vergüenza. Mirá, los primeros que decían, mirá, mal educado, no le saben educar, los padres para qué están y qué sé yo cuánto. Entonces, viste, ahí, cuando llegaba a las casas, le daban paliza. Y bueno, ahí, viste, entonces teníamos que cuidarnos, viste. La fuerte impronta religiosa, como parte de una cultura bien definida, llevó a que estos inmigrantes tuvieran relaciones conflictivas con las autoridades argentinas que intentaron nacionalizar sus costumbres. Otra herramienta que era sumamente valiosa para la vida comunitaria es que la iglesia tenía una escuela alemana que también dirigía el sacerdote.
Y la escuela alemana en realidad, y preservar esa escuela alemana, ese ámbito de la educación alemana en la iglesia, fue el ámbito de mayor tensión que hubo a lo largo de las 3 primeras décadas, porque el Estado territoriano obligaba a los habitantes a mandar sus chicos a la escuela pública, pero ellos hacían doble escolaridad, digamos, iban a la escuela religiosa e iban a la escuela pública, iban poco a la escuela pública. Entonces el gobierno territoriano cerraba, clausuraba la escuela religiosa, hasta llegar a un punto del conflicto que en el año 16 los padres hacen un boicot y no mandan los hijos a la escuela pública, sino abrían la otra. Entonces ahí hay siempre una fuente de tensión muy, muy, muy fuerte que se va a disolver definitivamente sobre los años 30, cuando los gobiernos de Pérez Virasoro y Duval, con una fuerte impronta nacionalista y de criterio de argentinización, empiezan a combatirlos con mucha fuerza. Cierran la escuela alemana definitivamente, les prohíben la Unión Germánica, que era una asociación mutual, cultural, y prohíben la celebración de la misa en alemán. Digamos, estos 3 elementos sobre el que el Estado interviene directamente, coarta de alguna manera el rol tan importante y tan preponderante que tenía el templo en la vida de esa sociedad. Luego lo que sucede que, por ejemplo, la prohibición de las misas en alemán se dan en un contexto internacional que resulta desfavorable para esta colectividad, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ante la sospecha de que se dieran mensajes vinculados al nacionalsocialismo y demás, bueno, el obispado del que dependía Colonia Santa María directamente prohíbe que se den las celebraciones, se realicen en alemán, y también retira de esa diócesis los sacerdotes alemanes que había. Entonces esto es un impacto muy fuerte, sobre todo en las mujeres, que eran las que fundamentalmente hablaban alemán o este dialecto y no hablaban el castellano. Y a partir de ahí se empieza a desestructurar un poco estas pautas culturales. Las pautas culturales, traídas desde Europa por los alemanes del Volga, se arraigaron y preservaron en el nuevo suelo, como también muchas prácticas colectivas que acrecentaron el sentimiento de comunidad. Hay una serie de pautas colectivas que son llamativas, ¿no? Que hay distintas especulaciones de sus orígenes, ¿no? Algunos remontan hasta prácticas medievales y otros un poco más cercanas en el tiempo, con lo que se conoce o se conocía en la Rusia zarista como el trabajo Elmir, que era el trabajo. Las aldeas trabajaban de modo colectivo y social la tierra. Ese tipo de prácticas también se hace acá, se trae acá a La Pampa. De hecho, cuando compran las tierras, las compran y la propiedad es individual, pero sacan una hipoteca cuya responsabilidad es colectiva, van a responder colectivamente, socialmente a esa hipoteca, para poder escriturar las tierras. Y luego los relatos que nosotros pudimos recopilar en las entrevistas orales, todas dan cuenta de que los vecinos tenían estas prácticas, estas costumbres de ayudarse, ya sea con mano de obra, con trabajo, o prestarse herramientas de trabajo para levantar la cosecha, para hacer la carneada. Esto es una práctica que sí, que se reiteró y que perdura ahora, pero tal vez bajo otras formas. No sé, si se juntan en una carneada un grupo de vecinos, ya no está tan afianzado como en los primeros tiempos. El calendario de festejos es el calendario religioso, ¿no?
la Navidad, el Día de la Virgen, la Pascua, que tienen además características de su celebración, suelen tener algunas características distintas o particulares, no sé si distintas, particulares, que están enraizadas en esta tradición que proviene de Alemania y luego de su estancia en Rusia. La fiesta, el calendario de celebraciones es fundamentalmente religioso, y me parece que en un ámbito donde mayormente perdura el arraigo a la tradición o el traspasar de unos a otros la tradición es, por ejemplo, en el ámbito culinario. Las recetas de comidas típicas, ya sea dulces o de comidas o masas y demás, eso es una práctica extendida de conservación, de realización de embutidos, de panificación. Eso es una práctica bastante extendida y que muchas familias preservan y conservan. ¿Y en cuanto a la música? Y la música es otro elemento aglutinador, sí. La música, la armónica o el acordeón, son instrumentos que muchos de los integrantes de la colonia saben tocar y bailar. Y en esta última década o 2 décadas por lo menos, que se creó acá en Santa Rosa una asociación de alemanes del Volga y otra de descendientes de alemanes, creo que han trabajado mucho en recuperar tradiciones, en volver a prácticas que estaban o que se habían perdido, o recuperar cancioneros tradicionales. A pesar del paso del tiempo y la modernidad, aún persisten en Colonia Santa María, como las viejas cruces plantadas hace un siglo en los ingresos del pueblo, los rasgos de una cultura muy particular. Somos la gente que siempre ríe y canta, nuestra garganta parece un violín. Bien, así entonces concluye este segundo programa de la temporada 2014 de Ida y de Vuelta con esta emisión, La Colonia de las Cruces, y bueno, con las notas a integrantes de la comunidad de Colonia Santa María y a la investigadora María Esther Folco. Norberto, entonces así concluye este programa, ¿y qué vamos a tener para el tercero? Para el próximo programa vamos a tener la arquitectura moderna en La Pampa, un programa fuera de lo común en la que vamos a ver cómo fue la arquitectura modernista en la provincia, los primeros arquitectos y sobre todo la impronta de un artista, Clorindo Testa, en nuestra provincia. Hasta la próxima emisión. Diario La Arena. 80 años. Siempre la mejor información.